eso por acá en Sonora Noticias AM con invitado en cabina. A veces pasa, Ernesto, que estamos hablando y luego... Ya estamos al aire ya. Y ya estamos al aire, pero ya escucho a la gente el adelanto y eso es lo importante de lo que vamos a abordar esta mañana. Ernesto Urbina Miranda, director general de la Organización Civil Hermosillo, ¿cómo vamos? Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y como siempre, pues muy agradecidos desde Hermosillo, ¿cómo vamos? Por los espacios que nos abren en Radio Sonora para poder compartir con la ciudadanía justamente la información que generamos en nuestra asociación civil. En este caso, acabamos de presentar el documento denominado ¿Cómo vamos en seguridad? Un análisis presupuestal de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo, que tiene el objetivo de identificar justamente cómo se han administrado los recursos orientados al área de seguridad en Hermosillo y cuál es su relación con el desempeño que tenemos justamente en la ciudad en la materia, que en términos generales y por poner un contexto, entre 2021 o a partir de 2021 vimos una disminución importante en la incidencia delictiva, particularmente en la violencia letal, en los homicidios. Desafortunadamente en 2024 tuvimos un repunte, ¿no? Temas, desafíos que permanecen como el tema de violencia familiar y el tema del, digamos, el daño patrimonial, pues hemos visto que se ha mantenido en niveles similares a los últimos años. Entonces, en términos de cómo se ha ejecutado el presupuesto en seguridad, iniciar mencionando que justamente el presupuesto de Hermosillo en general ha crecido de manera importante. Por ejemplo, en 2018 se tenían cerca de 2.500 millones de pesos, era lo que gastaba el ayuntamiento, 2.800. En diferentes áreas, ¿no? En todas las áreas, pavimentación, ¿no? Alumbrado público, todas las, digamos, era la capacidad económica de respuesta por parte del ayuntamiento. Para 2024 hay un crecimiento importante a partir de ingresos propios, de otros temas que han venido a fortalecer la capacidad financiera del municipio y el presupuesto ya va en 5.433 millones de pesos. Eso fue el presupuesto en 2024 y eso ha generado más recursos para el área de seguridad que han pasado, por ejemplo, 2018 de 600 millones al 2024 a poco más de 930 millones. Sin embargo, en términos proporcionales ha disminuido. Es decir, en 2018 representaba el 20% del total del gasto, ahora representa el 17% del total del gasto. Y aquí hemos encontrado algunos, aspectos muy particulares. Por ejemplo, cada año estamos viendo que se gasta un poco menos de lo que se presupuesta. Es decir, por ejemplo, en 2023 se presupuestaron 827 millones y solo se gastaron 803 millones. ¿Qué estamos viendo? Que en la partida, en el denominado capítulo 1000, que es de sueldos, salarios, remuneraciones, cada año es donde se gasta un poquito menos. Es decir, por ejemplo, entre 2021 y 2023 hubo un subejercicio acumulado de 120 millones de pesos. ¿Cuál es la hipótesis o lo que estamos visualizando? Es que la policía no está logrando incorporar, digamos, al potencial de policías que pudiera tener en términos del recurso presupuestado. Pero también hay áreas de oportunidad en términos de justamente cuál es el presupuesto y también la capacidad de fuerza. En Hermosillo tenemos más o menos 1.400, en 2024 había 1.433 personas empleadas. De estas, 906 eran policías preventivos y 306 policías de tránsito. El resto, 167, era personal administrativo. Tenemos 1.2 policías por cada 1,000 habitantes, cuando hay ciudades como Chihuahua o Aguascalientes que tienen 1.5 o 1.7 respectivamente. Es decir, hay una recomendación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a nivel nacional, que dice que una ciudad con las condiciones de Hermosillo deberíamos de tener más o menos 1,800 policías. Entonces, pues digamos aquí estamos desmenuzando un poco las áreas de oportunidad en términos de recursos humanos y de presupuesto. Ahora, es bien importante el tema del presupuesto porque me parece que es otra arista, no quedarnos solamente, más bien es que el presupuesto y el recurso dice mucho de lo que se hace, pues al final del día, ¿no? Y el presupuesto, Ernesto, es muy delicado porque se tiene que comprobar peso por peso, ¿no? En qué se utiliza y no puede, es decir, lo que entra tiene que salir,
¿no? Así es, y pues está sujeto a las fiscalizaciones. A la fiscalización, a todos los lineamientos para utilizar el recurso público. Entendemos, no necesariamente significa que no se esté o digamos que sea una situación totalmente negativa. Creemos que hay aspectos que todavía podemos indagar más. Por ejemplo, para incorporar policías se tienen que atravesar controles de confianza, se tiene que tener, pues ya hay todo un esquema de formación también en coordinación con el gobierno estatal, donde está la Universidad para Policías, digamos, dicho de manera coloquial. Entonces, pues a lo mejor esos procesos en algún lado se están atorando, o no sabemos si es, digamos, como para un mecanismo para no sobrepasar y no comprometer más recurso del que se tiene disponible por parte de la Policía Municipal. Y aquí una de las propuestas es que se pudiera hacer un plan para que pudiera, reconociendo esas restricciones presupuestales, el gobierno municipal pudiera transitar en un periodo, por ejemplo, de 5 años, a generar economías, y ahorita podemos tocar el tema de cuáles son las áreas de oportunidad en ese aspecto, para hacer de más recursos que nos permita llegar justamente a ese estado de fuerza de 1,800 policías en Hermosillo. Oye, Ernesto, ¿se tiene identificado qué se ha hecho o en este periodo qué hizo el Ayuntamiento de Hermosillo con ese recurso que no se utilizó? ¿O hay hipótesis al respecto? No, fíjate, es que, por ejemplo, al final estamos viendo los ejercicios financieros que estaba el presupuesto y el recurso ejecutado queda un poquito por debajo, ¿no? Entonces, pues hay toda una serie de mecanismos por parte de las dependencias y de los gobiernos cuando sucede eso. Muchas veces te dicen, se regresa a la licuadora ese presupuesto, muchas veces se puede compensar en los presupuestos de los próximos años. Entonces, hemos visto pues que nominalmente ha crecido a pesar de ese subejercicio, particularmente en el capítulo 1000 de sueldos a salarios, pero que eso no ha significado que deje de crecer nominalmente el presupuesto municipal, aunque, reitero, para llegar a ese estado de fuerza al que, digamos, ya han logrado llegar algunas otras ciudades capitales, pues digamos, tuviéramos que ir creciendo un poco más acelerado en términos de capacidad presupuestal. Ahora, hay que decirlo, la policía de Hermosillo es la mejor policía, digamos, y por razones naturales, ¿no? Que es la capital, es la policía mejor estructurada a nivel estado, pero, digamos, la aspiración desde la organización, y sabemos que las autoridades municipales y estatales también, es que pudiéramos tener una de las mejores policías a nivel nacional. Y hay un dato por aquí, ¿no? No sé, igual me dices si es correcto. Al cierre del año pasado se habían detectado 78 plazas sin asignar, ¿no? A la Policía Municipal. Así es, de Hermosillo, ¿no? Y justamente es eso, de las 1,400 y cacho que te mencionaba ahorita, al final no se lograron asignar esas, y eso explica, pudiera explicar justamente este subejercicio, es decir, que no se haya gastado todo el dinero que se tenía presupuestado para pagar sueldos, salarios, estímulos. Que está, ¿no? Que hubiera estado en eso. Que hubiera estado en eso. Y además también hay un área de oportunidad. El policía, digamos, el 70% de los policías que están en el rango de la base de la pirámide gana, digamos, aproximadamente 16,000 pesos. Cuando los digamos, rangos superiores pueden estar ganando hasta 2, 3 veces más, esto sin contar compensaciones. Aquí lo que recomendamos también es que gradualmente se logre mejorar las condiciones justamente de los policías de la base de la pirámide que componen el 70% del estado de fuerza, para que puedan mejorar su situación. Ahí tomamos como referencia el tema de Coneval, que para un hogar de 4 personas, pues un ingreso que pudiera estar superando condiciones de bienestar, digamos, se propone un ingreso de cercano a los 18,000 pesos. Entonces, esa es otra de las recomendaciones que se incorporan en este estudio. Está muy interesante. Estamos conversando esta mañana con Ernesto Urbina Miranda, director general de la Organización Civil Hermosillo. ¿Cómo vamos? Nos vamos justamente a mensajes, son las 7:57. Regresamos contigo, Ernesto. Todavía tenemos mucho más que platicar. Volvemos en unos instantes. Sonora Noticias AM con Miriam Andrade. De la sierra al desierto. De la costa al valle. Uniéndonos en una voz para la cultura popular. XHHB 94.7 FM. Radio Sonora. Sistema público de cobertura estatal, garantizando el derecho de acceso a la información, cultura y educación. Somos parte de cada día de las y los sonorenses.
Radio Sonora. Transmitiendo desde el Centro Histórico de Hermosillo, en Avenida Obregón, número 46. Síguenos en redes sociales, @RSonoraFM. Teléfono en cabina 6622-220141. WhatsApp 6628-472364. Sitio web www.radiosonora.com.mx. Radio Sonora, cada vez más viva, cada vez más pública. Sonora Noticias AM. Regreso, son las 7 de la mañana con 59 minutos, ya prácticamente entrando de lleno a nuestra segunda hora de noticias. Continúa acá en cabina Ernesto Urbina Miranda, director general de la Organización Civil Hermosillo. ¿Cómo vamos? Que se ha convertido pues también en un referente, ¿no? De estos datos, de estas situaciones y sobre todo de este análisis de las principales problemáticas, pero también soluciones y propuestas, ¿no? De mejora para ciudades como la nuestra. Hablábamos ahorita sobre el tema de seguridad, sobre el presupuesto y sobre los recursos, Ernesto, y también me decías antes de regresar otra vez que hay temas importantes que tienen que ver con lo que se está ahorrando y con lo que a lo mejor no se está ahorrando, ¿no? En términos económicos. Así es, y justamente con estas modificaciones que observamos en la anterior administración del gobierno municipal, particularmente con la incorporación de las patrullas eléctricas, pues nos dimos a la tarea de analizar cómo se ha ejecutado el presupuesto, digamos, en diferentes partidas del gasto. Y encontramos, por ejemplo, que en la parte de combustibles, de gasolina, por ejemplo, en 2021 se presupuestaban 61 millones de pesos, ya en años posteriores se están presupuestando 50 millones de pesos, 52 millones de pesos, es decir, se ha reducido en un orden de 10 millones de pesos al año o un 15% el consumo de gasolina. En el caso de la partida de energía eléctrica, por ejemplo, en 2021 se gastaban 3.7 millones, en 2023 ascendió a 10 millones, justamente. Entonces, una cosa por la otra, ¿no? Sí, digamos, el ahorro en combustible es un poco mayor, sin embargo, pues hay un incremento en el tema de energía eléctrica. Aquí hay una discusión importante porque entendemos que todavía se mantiene un determinado número de unidades, alrededor de 70, o esos eran los datos que teníamos a la mano, que son, digamos, carros convencionales. Entonces, pues aquí pudiéramos analizar en qué medida es pertinente que se continúe con otro esquema de vehículos, qué tipo de economía se está generando. Y el tema de mantenimiento y conservación de este equipo de transporte, pues por ejemplo en 2020, por ejemplo, se ejecutaban 20 millones de pesos, en 2023 estábamos visualizando que se ejecutaron 10 millones de pesos. Ahí también hubo una reducción. Entendemos que pues son unidades nuevas y que en algún periodo de tiempo no están demandando tanto mantenimiento, tanto servicio. Quizá esto se vea con el paso del tiempo, ¿no? Así o es. con el paso del tiempo ya incremente esa necesidad, ¿no? Sí, yo creo que un tema importante va a ser cómo vamos planeando la transición, la eventual sustitución de este tipo de vehículos y que también tiene aspectos ecológicos. Para que el ahorro sea sostenido, ¿no? Para que el ahorro sea sostenido, para que esto pueda generar economías y también en un tema ecológico, digo, porque Bien. estos autos requieren un trato especial por el tipo de baterías. Entonces, bueno, muy polémico siempre fue el tema de las patrullas, pero lo bueno que acá estamos abordando los datos, ¿no? Así muy es. bien. ¿Y qué más, Ernesto? Fíjate, Nidia, también traemos nos dimos a la tarea de indagar sobre los ingresos u otros ingresos de la Policía Municipal y nos llamó mucho la atención el tema de las infracciones. Y aquí está, ¿cuánto se recauda por infracciones? ¿Y en qué y por qué causas nos están infraccionando más? A ver, y este es un dato muy interesante. Por ejemplo, en 2021, la Policía de Tránsito aplicó 162,000 multas, un poquito más de 162,000. Para 2023 esto creció un 55%, pasando a 248,000 multas. Sin embargo, los ingresos crecieron en una proporción mucho más amplia. Es decir, en 2021 ese número de multas generó 33 millones de pesos de ingresos y en 2023 generó 125 millones de ingresos. Wow. Una cantidad importante. Pero aquí, híjole, aquí ¿qué pasó, Ernesto? Aquí? Pues se modificaron los valores justamente de las infracciones. Son más caras las acciones. Son más caras, se están generando más ingresos.
Los aspectos por los cuales nos están multando tienen que ver con la velocidad, digamos ir a exceso de velocidad, no utilizar el cinturón de seguridad, estacionarnos en lugares indebidos o en zonas prohibidas y el uso del celular al conducir, ¿no? Creemos que por la, digamos, esta diferencia de proporción del crecimiento, pues tiene que ver justamente el ajuste de algunos aspectos del catálogo de infracciones, y que creo que también abre una discusión importante sobre en qué medida, por ejemplo, ir incrementando el costo de las infracciones puede contribuir a persuadir de conductas que, por ejemplo, representen aspectos de inseguridad vial. O la otra es en qué medida pues es recaudatorio. Es recaudatorio. Sí. Y en qué medida también, o una pregunta importante es, ¿para qué estamos utilizando esos ingresos? Oye, yo le voy a poner una palomita a una vez que bueno, pues sí, a mí también me han multado, me han infraccionado, pero en una ocasión que me infraccionaron, sí el policía, sí la persona me dijo, ¿sabes qué? Si la pagas ahorita... Sí, el 50% sí, de descuento, creo. O sea, págala ahorita. Así porque es. Después ya te va subiendo, te va incrementando y a lo mejor también por ello se ve reflejado, puede ser también No, y hay varios temas que, sí, reitero, a lo mejor ahorita no tenemos una respuesta específica, pero que abren un debate. Es, por ejemplo, en qué medida la incorporación de las patrullas permitió una mayor situación de presencia policíaca, sí, que se refleje justamente en una mayor capacidad de infracción. ¿Sí? Eso entonces es cierto, porque yo tengo la sensación de que de repente salen y uno no se da cuenta, sí, o a veces también en motos. Así es, entonces sí, pues estamos tratando de desmenuzar justamente el estado de fuerza, la ejecución de los recursos, y al final, Niria, lo que buscamos es contribuir con información a la toma de decisiones de los gobiernos, y en este caso que pensamos que una administración eficiente de los recursos puede contribuir a que en Hermosillo se tengan mejores resultados, no solamente en aspectos relacionados a incidencia delictiva, que es muy importante, que hay que proteger a la ciudad, pero también en términos de las dinámicas urbanas, por el tema de movilidad, que ya está siendo también un aspecto, sí, una preocupación importante para los hermosillenses. Somos de las, no sé si cuenten, Ernesto, con este dato, pero seríamos de las ciudades en donde más se infracciona. Hermosillo. Fíjate, es una muy buena pregunta. No está tan sencillo obtener el dato. Tendríamos que hacer como solicitudes de información al menos en otras capitales. Lo que sí podemos decir es que desafortunadamente Hermosillo es es la segunda ciudad a nivel nacional donde más siniestros viales hay, después de Monterrey. Entonces me lo llevo como tarea a ver si lo podemos investigar. Y mira, tendrán un buen dato ahí. Sí. Lo que sí es que también INEGI dice que entre las problemáticas, esto a lo mejor sí lo saben ustedes, que entre las problemáticas principales por ciudades que ya estamos reportando es que por lo menos en Hermosillo ya el congestionamiento vial en los últimos años ya está siendo un problema que ya nos está... Que preocupa. Híjole. Sí, ya recurrentemente aparecemos entre las 10 ciudades con mayor volumen de población que considera el tema de embotellamientos como un problema en la ciudad. En el último resultado de la ENSU, del INEGI, pues ya aparecemos como en el 4º lugar, si mal no recuerdo. Entonces, sí, ya es un tema. Justamente veíamos resultados de una investigación del Instituto de Complejidad del UNAM, de un investigador que estudió los parámetros de movilidad aquí en Hermosillo, y Hermosillo tiene retos en términos de su diseño. Es decir, históricamente tenemos desafíos y ahora con la alta saturación vehicular pues estamos viendo las consecuencias, ¿no? Entonces, una parte de la ecuación justamente tiene que ver con la presencia policíaca, pero también pues hay otros elementos como la infraestructura, entre otros aspectos. Oye, ¿y qué recomendación le harían ustedes al ayuntamiento en este tema, Ernesto? Porque por un lado dices algo bien importante, somos de las ciudades en donde más accidentes viales hay. Quiere decir entonces que algo está pasando y que quizá no estén dando resultado el hecho de que nos multen o de que la multa sea más cara, o de que sí, o que a lo mejor como ciudadanos pues sintamos que hay más presencia, ¿no?, de la policía. Sin duda debe ser una parte de la ecuación. De acuerdo a los especialistas que al menos nosotros consultamos y que participan en nuestra mesa de movilidad, creo que le dan un mayor peso justamente el tema de la infraestructura. Es decir, tenemos infraestructura que te permite conducir a velocidades más altas o que te pone en situaciones de riesgo, por ejemplo, ciertos cruces. Hemos analizado cuáles son los cruces más, digamos, conflictivos o que tienen una mayor incidencia en términos de siniestros viales. Y por ahí también pudiera ir, digamos, puede explicarse este tema del alto nivel de siniestralidad que tenemos en Hermosillo. Todo es parte de una ecuación, entonces creo que de una u otra manera también
es importante que la Policía Preventiva y de Tránsito Municipal pues tenga una capacidad de respuesta, una capacidad de monitoreo y pues está viendo una capacidad de sanción también. Veamos cómo eso puede contribuir a mejorar la movilidad en Hermosillo, ¿no? Oye, y otro dato que se me está ocurriendo, pues yo me imagino que por el volumen debe ser más los automovilistas a los que sancionan, ¿no? Pero yo no sé en qué medida también aplican ya sanciones también o multas a otro tipo de personas que transitan a la vía pública, como a lo mejor motociclistas o a lo mejor Sí, definitivamente a los motociclistas también se les puede infraccionar. Vemos una menor, o bueno, también vemos problemáticas en términos de que tanto automóviles como motocicletas, pues hay un segmento importante todavía sin registro, es decir, sin placas. Que es otro reto, ¿no? Entonces, pues ahí a lo mejor hace falta ver cuáles son los protocolos cuando ese tipo de vehículos incurren en faltas, digamos, o infracciones. Pero bueno, está creciendo también digamos, la composición o el volumen de motocicletas, sobre todo en la ciudad, ¿no? Entonces, pues también es una buena pregunta, Niria, de ver cómo está. Sí, de cómo está evolucionando ese tema. Qué bien. Algo que se nos esté pasando, Ernesto, que quisieras puntualizar, aprovechar y agregar para compartir con la audiencia. Pues a manera de conclusión, Hermosillo ha tenido una evolución favorable, o entre 2021 tuvo una evolución favorable en algunos aspectos de incidencia delictiva. Esperemos que el repunte que se tuvo particularmente en homicidios en 2024 haya sido un tema específico y que logremos recuperar esa tendencia a la baja, y creemos que la administración eficiente de los recursos es fundamental para tener un estado de fuerza que pueda justamente contribuir a reducir la incidencia delictiva. Nos hace falta un cachito como ciudad, digamos, estamos bien comparativamente con otros municipios, pero nos hace falta un cachito para llegar a ese estándar que se recomienda en términos de policías, unos 400, 500 integrantes o policías que se puedan incorporar en los próximos años, y con eso pues estar fortaleciendo las capacidades para la seguridad que tenemos como comunidad. Sí, porque también pues vamos creciendo bastante, ¿no? Así es. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Podemos consultar esto en alguna parte, Ernesto? Sí, Niria, invitar a toda tu audiencia a que visite nuestra página web www.hermosillocomovamos.org y en nuestras redes sociales. Ahí está disponible de manera libre y gratuita el documento, el resumen ejecutivo y también pues todas nuestras publicaciones que tienen que ver con diferentes problemas de interés para la ciudadanía hermosillense. Muy bien, muchísimas gracias, Ernesto Urbina, director general de la organización Hermosillo ¿Cómo vamos?, por habernos acompañado en cabina. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, 8:11, con esto nos vamos a mensajes, en unos instantes regresamos.